Veíamos el primer medicamento que era el de opción inicial, ¿no? Que es la metformina, que iba a tener amplios mecanismos de acción. Algo importante, doctoras y doctores, es que hablábamos que esta activación de la metformina al inhibir el complejo 1 de la cadena respiratoria tenía varios efectos. Uno era aumentar la función del receptor de insulina, aumentar el transporte de glucosa y reducir la síntesis de ácidos grasos. ¿De acuerdo? Algo importante con esto, ustedes dirían, y Fer, ¿esto tiene más implicación? Claro, la metformina se llegó a utilizar malamente por ahí como las viejas, algunas escuelas o algunas como personas que no se dedicaban al área de la salud y decían que la metformina te ayudaba a bajar de peso. Vemos que tiene efectivamente una reducción en la síntesis de ácidos grasos. Sin embargo, la metformina no es un medicamento que se diga, es indicado para bajar de peso. Entonces muchas personas iban a estos lugares donde les decían, oigan, quieren bajar de peso, vale, les doy metformina. Entonces empezó a ser de uso común. ¿Cuál es el problema? El problema es que la metformina, también como vimos, causa reacciones adversas. Por otra parte, es un medicamento que está alterando también vías de receptores de insulina. A un paciente con diabetes es benéfico, pero para un paciente que quiere solamente bajar de peso, y nuevamente estas terapias que han salido como, inclusive ustedes véanlas, todavía son muy vistas, terapias que dicen, no haga ejercicio, siga comiendo como le gusta y usted va a bajar de peso, ¿no? Casi le dicen como, y será inmortal, y será la persona más bella, entre otras cosas. Entonces, esto todavía ocurre, así que cuando alguna vez escuchen ahí como chisme de pasillo la metformina, efectivamente se llegó a utilizar en malas praxis como un medicamento que se dice para bajar de peso, ¿de acuerdo? Ahora, algo muy importante. Ayer me preguntaban respecto a lo de la larvaterapia. Efectivamente encontré información, pero esa se las digo al final. Estuvo muy interesante. Me leí un artículo respecto a lo de la larvaterapia. Entonces, para pie diabético, efectivamente es una terapia que se utiliza y de hecho se está tratando de impulsar el auge para que sea una terapia recurrente. Sin embargo, el problema es el costo. La terapia puede llegar a ser un poco costosa. Pero ayer también estuve investigando sobre eso, ¿vale? Entonces, algo que nada más quería decirles respecto a la metformina, veíamos que tiene estos parámetros que va a ser la eliminación renal, las indicaciones que más allá de diabetes mellitus también está indicada en síndrome de ovario poliquístico o en hepatopatía grasa, que ayer me preguntaban, oye Fer, entonces ¿cómo funciona en hígado? Por eso también me sirve para la hepatopatía. Efectivamente reduce la síntesis de ácidos grasos, que ahorita vamos a ver con las vías del colesterol que los ácidos grasos son muy utilizados ¿en dónde? En nuestro hígadito, ¿vale? Ahora, por otra parte, algo que me faltó decirles es que el fármaco no tiene unión a proteínas plasmáticas, se excreta sin cambios en orina, por eso lo importante de la eliminación renal, ¿de acuerdo? Entonces aquí nada más se los quiero anotar. Aquí no tiene unión proteica, ¿de acuerdo? Y por otra parte, al no tener unión proteica se excreta sin modificaciones. Por otra parte, se menciona que tiene una semivida de circulación cercana a las 12 o a las 2 horas, perdón. Entonces, como ven también su semivida tampoco llega a ser tan larga, ¿de acuerdo? Aquí les voy a poner semivida 2 horas, ¿de acuerdo? Ahora, nuevamente lo que les decía de los efectos adversos, lo que más les van a mencionar, ¿vale? Va a ser los efectos gastrointestinales, pero el que siempre les preguntan, aunque es raro, ojo, es la de la acidosis láctica. Esa es pregunta, de hecho yo me acuerdo muy bien porque cuando yo estaba en segundo año y tuve mi depa de tercer bloque, ese fue el efecto adverso que a mí me preguntaron, ¿de acuerdo? Entonces, para que no se les vaya a olvidar, por favor. Ahora, vámonos al siguiente medicamento. ¿Vale? Fíjense, vamos a duplicar aquí el lienzo y estos mecanismos de acción ya van a empezar a tener más sentido porque la metformina luego puede ser un mecanismo un poco rebuscado por el hecho de inhibir el complejo 1 de la cadena respiratoria. Pero vamos con los siguientes. Fíjense, doctoras y doctores, déjenme borrar aquí lo siguiente. Ayer nosotros empezamos a ver todo lo que ocurría, como les decía, cuando alguien come algo, ¿no? Y poníamos el ejemplo del bolillito. Entonces, estas personas lo que tienen es un exceso de glucosa, ¿de acuerdo? Por otra parte, al tener un exceso de glucosa empiezan a provocar alteraciones. Ustedes mismos, doctoras y doctores, si ven todo este esquema, ustedes ya lo entienden, ya lo vieron ayer, ¿qué mecanismo se les ocurre? ¿Qué me podrían decir? Si ustedes les preguntaran, oigan, hay que hacer unas terapias para diabetes mellitus, ¿qué se les ocurre de terapias? ¿Alguna idea? Habías dicho que Ajá. algo similar a las incretinas, ¿no? Ok, perfecto. Aumentaría el efecto de las incretinas. Muy bien. ¿Algún otro efecto? No, no se preocupen. Yo sé que ahorita es temprano y apenas se está ¿Eran los como GLUT? levantando. Ok, muy buena. Los GLUT. Ajá. ¿Cuál otro? Disculpe. Inhibir a los tirosina.
ok, más que inhibir a los tirosincinasa, yo los activaría para que tengan su efecto, que ese va a ser el efecto, ¿de acuerdo? Que van a tener la insulina, que va a ser activación de las tirosincinasa. Pero fíjense, vale, vamos a empezar. Y vamos a utilizar nuestro esquemita, ¿vale? Ayer el hecho de que yo empezara así desde el bolillito tiene una razón de ser, ¿vale? Entonces, fíjense, aquí van a empezar a ver la razón de ser para que no digan, no es que el Fer nada más se levanta y dice, no, les voy a poner un bolillo ahí en la pantalla. No, fíjense, uno de los primeros efectos que se dice es, bueno, yo convertí el bolillo a almidón, ¿no? En este caso, una comida tiene almidón, el almidón pasa ¿qué? A maltosa por la alfa amilasa. Y la maltosa pasa a glucosa. ¿Por qué enzima? ¿Cómo se llamaba esa enzima? Alfa-glucosidasa. Alfa-glucosidasa. Aquí está. Entonces, les pregunto a ustedes, a ver, doctoras y doctores, si yo bloqueo a la alfa-glucosidasa, ¿voy a poder convertirlo en glucosa? No. No. Entonces se dice, bueno, creemos inhibidores de la alfa-glucosidasa. Así disminuyo la degradación en glucosa y por lo tanto inhibo el desdoblamiento de carbohidratos y no provoco este aumento de glucosa en circulación. Entonces surgen los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que nosotros tenemos un medicamento muy importante aquí, muy preguntable para cuestiones de su departamental, ¿de acuerdo? Este medicamento se llama acarbosa. Acarbosa. Entonces, la carbosa, doctoras y doctores, va a ser un inhibidor de la alfa-glucosidasa. Si yo inhibo a la alfa-glucosidasa, promuevo disminución del desdoblamiento de carbohidratos. Entonces, al disminuir el desdoblamiento de carbohidratos, lo que provoco es tener una disminución ¿de quién? De la glucosa en circulación. Sin embargo, este medicamento es muy interesante porque nosotros estamos aumentando la concentración de otros carbohidratos, no exactamente de la glucosa. Ahora fíjense, ya tenemos que lo que va a provocar es una disminución del desdoblamiento de carbohidratos. Por lo tanto, disminuye la absorción intestinal de este. Disminuye la absorción intestinal de carbohidratos. Ahora, ¿qué me interesa del medicamento? ¿De acuerdo? El medicamento respecto a su farmacocinética tiene poca absorción, ¿de acuerdo? Es un medicamento que se absorbe aproximadamente al 2%. Estos valores pueden variar. ¿Por qué? Porque estos valores los estoy sacando de su práctica de farmacología de diabetes mellitus, porque muy probablemente ahí se basen, a pesar de que exista bibliografía, ya sea como el Goodman, como el Golan o como el Rank, ¿de acuerdo? La absorción es poca, es de aproximadamente el 2%, y el metabolismo es muy característico, porque es un metabolismo intestinal por medio de bacterias y enzimas digestivas. Por otra parte, la eliminación principalmente aquí va a ser fecal, aproximadamente del 51%, y renal solamente del 2%. Excreción principalmente fecal. Y renal, mayor porcentaje fecal. Ahora, los efectos adversos muy sencillos. Fíjense, doctoras y doctores. ¿Qué pasa en un paciente, por ejemplo, o en una persona que es intolerante a la lactosa? ¿Cuáles son los efectos adversos comunes de estas personas? Diarrea. Ajá, diarrea. ¿Qué más? Pues los gastrointestinales, distensión. Perfecto. Dolor abdominal. Perfecto, dolor abdominal. Y efectivamente, ustedes se fueron a lo grande, a los gastrointestinales. Ahora, si yo empiezo a tener aumento de otro tipo de carbohidratos por el poco desdoblamiento que hay a glucosa, ¿cuáles efectos adversos creen que ocurran? Gastrointestinales también. Perfecto, gastrointestinales. De hecho, son muy característicos. Principalmente el problema es la flatulencia. Reacciones adversas, ¿de acuerdo? Efectivamente, principalmente van a ser flatulencias. Puede llegar a la diarrea.
a problemas de distensión abdominal. Si se fijan, ustedes mismos sacaron los efectos adversos, ¿vale? Y eso es lo bonito, doctoras y doctores. El mecanismo de acción ya les dice, y ustedes ya no dicen, ah, bueno, solo inhibe a la alfa-glucosidasa. Ustedes dicen, ah, ya sé dónde está la alfa-glucosidasa, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo bonito de esto, que ustedes ya identifican el lugar donde disminución de absorción del intestino, ¿de acuerdo? Entonces, por otra parte, que están viendo las reacciones adversas que van a hacer que al haber poco desdoblamiento de carbohidratos, efectivamente lo que van a provocar es una distensión abdominal, se ha visto que provoca gases y los síntomas gastrointestinales. Muy sencillo si se dan cuenta. Entonces, este es el medicamento de ¿quién? El medicamento acarbosa, ¿vale? Este es de los más preguntables hablando del efecto adverso y ustedes ya saben todo lo que va a implicar, aparte de nada más inhibir la alfa-glucosidasa, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda, doctoras y doctores, con la alfa-glucosidasa? No, sir. ¿No? Ok, seguimos. ¿Cómo se sienten? ¿Todavía andan dormidas, dormidos? ¿Todavía se sienten un poco somnolientos? Bueno, ahí me van comentando, ¿vale? Vamos a la siguiente. Ok, fíjense, doctoras y doctores. Más o menos dormida. Lo entiendo, no se preocupen, ¿vale? No pasa nada. Vamos a tratar de hacer esto, les digo, lo más sencillo posible, ¿vale? Que el chiste es que lo vean dibujado. Pero ya, doctoras y doctores, un último estirón y en un mes se andarán, no sé, en Hawái, ahí mandan postales o algo así de viaje, ¿vale? Ahí me mandan uno. Entonces, fíjense, vamos a ver el siguiente mecanismo de acción. Ya empezamos a ver este de la alfa-glucosidasa. Hay otro mecanismo de acción muy interesante y este es de los medicamentos más utilizados, ¿de acuerdo? Fíjense, nosotros habíamos dicho aquí que teníamos un receptor que estaba en las células beta, que era este receptor que receptor SUR, ¿de acuerdo? Porque se componía de 4 subunidades SUR y de 4 subunidades KIR 6.2, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros hablábamos que si lo bloqueábamos, aumentaba la concentración intracelular de potasio. ¿Y este provocaba qué? Provocaba despolarización al aumentar la carga positiva. Y esto abría los canales de calcio para que se liberara insulina. Entonces, ¿qué creen que me convenga a mí? Me conviene que yo estimule la unidad SUR para que bloquee canal de potasio, ¿de acuerdo? Ese es un medicamento muy importante. A ese medicamento se les llama sulfonilureas, ¿de acuerdo? Vamos a verlos a continuación. Aquí está. Ya se los traigo escrito para avanzar un poco más rápido, ¿vale? A este medicamento modulador del canal de potasio ATP se le llama glibenclamida, ¿de acuerdo, doctoras y doctores? Ese es muy importante. La glibenclamida lo que va a provocar es que unión a la subunidad SUR. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que inhiba el canal de potasio ATP o que lo abre? ¿Que lo abra? Ok, fíjense, vamos a ver. Sí, ¿no? Si yo lo bloqueo, lo inhibo, provoco el aumento de la concentración de potasio intracelular. De esta manera despolarizo. Al despolarizar, abro canales de calcio mediados de voltaje. Esto provoca la liberación de las vesículas que tienen la insulina. Entonces, ¿qué creen que me convenga? ¿Cierro el canal o abro el canal de potasio? ¿Cerrarlo? Cierro el canal de potasio, efectivamente, cierro el canal de potasio. ¿Sí quedó claro para todas y todos? Porque yo sé que es un mecanismo de acción luego un poco rebuscado en el que siempre estamos acostumbrados a que abra, pero en este caso no, lo cierra. ¿A todos sí les quedó claro, doctoras y doctores? Sí. Ok, entonces fíjense, algo muy interesante, doctoras y doctores, es que esto provoca efectivamente la inhibición del canal. Entonces, aumenta la concentración de potasio porque ya no se va a empezar a salir. ¿Y qué ocurre? Este aumento de cargas positivas, aumento de la carga del calcio, y qué ocurre luego fusión de las vesículas que contienen la insulina para que se puedan exocitar. Ahora, algo muy importante aquí como detalle es que desplazan al magnesio con ADP. Ayer nosotros, fíjense lo importante que es esto, ¿vale, doctoras y doctores? Nosotros vimos ayer que a partir de que entra la glucosa por el GLUT2 a células beta, pasa por metabolismo. Pero ¿cuál era el objetivo de tener glucosa dentro de la célula beta? Cuando pasaba el metabolismo al ciclo de Krebs, me producía ATP. El ATP les dije que se unía a la subunidad KIR 6.2 y recordamos que el ATP, ¿qué les decía? Que el ATP provoca cierre del canal. El ATP cierra el canal.
¿de acuerdo? Por lo tanto, al cerrar el canal, es como lo activa. Entonces se va a provocar este aumento de ¿qué? De la carga de potasio intracelular, ¿vale? El ATP entonces cierra el canal y les decía, se une aquí a la subunidad KIR 6.2. En cambio, lo que está ocurriendo de cuando no hay glucosa es que aquí hay magnesio ADP. El magnesio ADP provoca la apertura del canal. Entonces, como abre el canal, se sale el potasio, se sale la carga positiva, no hay despolarización, por lo tanto, no hay que liberación de estas vesículas de insulina. Entonces, fíjense, por eso se dice que las sulfonilureas desplazan el magnesio ADP, por lo tanto van a activar el canal, ¿de acuerdo? ¿Eso a todos les quedó claro, doctoras y doctores? No sé. ¿No? ¿Me Ok, puedes yo tengo una repetir, duda. por favor? ok, no pasa nada, fíjense. Ok, ayer la glucosa, doctoras y doctores, decíamos que la glucosa entraba ¿a dónde? A la célula beta. ¿A través de qué transportador decíamos? A través del GLUT2. Entra aquí la glucosa, ¿de acuerdo? Entonces, posteriormente pasa por esta glucosinasa. Luego tenemos la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato ingresa al metabolismo. ¿Por dónde? Por el ciclo de Krebs. Pero ¿cuál era el resultado del ciclo de Krebs? ¿Qué era lo que a mí me interesaba? ¿El ATP? El ATP. El ATP, fíjense, el ATP se va a unir aquí a la subunidad KIR 6.2 del receptor SUR1, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a irlo aquí describiendo. El ATP se une a la subunidad KIR 6.2. Esto provoca, ¿de acuerdo?, que se cierre el canal potasio ATP. Si se cierra el canal potasio ATP, ¿se activa la célula o se inhibe la célula, doctoras y doctores? Se activan. Se activa efectivamente. ¿Por qué? Porque si se cierra, aumenta la concentración de potasio intracelular. Si aumenta la concentración de potasio intracelular, provoca la despolarización ¿de quién? De la célula. Abre los canales de calcio que están mediados por voltaje. Posteriormente va a provocar que la liberación de estas vesículas que tienen insulina. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todos me siguen? ¿Todos vamos bien? Sí, Pero estoy bien. Entonces, el ATP, el efecto neto que va a tener en mi célula beta, ¿qué es? ¿Liberar qué? Liberar insulina. Perfecto. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Como mecanismo regulatorio tenemos por otra parte al ADP. Cuando el ADP se une a la subunidad KIR 6.2, como el jamón, les digo, como el jamón KIR para que no se les olvide, el ADP, magnesio, ¿de acuerdo? Esto provoca apertura del canal de potasio ATP. Apertura del canal potasio ATP. Si yo abro, doctoras y doctores, el canal de potasio ATP, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a salir las cargas positivas. Ahora les pregunto yo, si se salen las cargas positivas, ¿voy a poder despolarizar a mi célula beta? No. Entonces, si el voltaje no está alto, no va a abrir los canales de calcio. Entonces, ¿libero o no libero insulina? No libera insulina. Efectivamente, entonces, si abro la apertura, tengo aquí la del canal de potasio, mi efecto neto es no libero insulina. Ahora fíjense, si la glibenclamida desplaza el magnesio ADP, por lo tanto, activan el canal, ¿de acuerdo? Es decir, lo van a cerrar. Entonces, de esta manera, ¿qué provoco? El aumento de la conductancia del calcio y liberación de la insulina. Ahora sí se entiende este efecto que tiene en el desplazamiento del magnesio ADP. Ahora sí, entonces, la glibenclamida se une ¿a dónde? A la subunidad SUR, por eso se le considera una sulfonilurea. Este medicamento les van a preguntar, medicamento que pertenece a la categoría de sulfonilurea, glibenclamida, o medicamento modulador del canal de potasio ATP o que se une a la subunidad SUR1, glibenclamida, ¿de acuerdo? ¿Cómo doy el medicamento? Este medicamento lo doy oral, ¿de acuerdo? No va con alimentos debido a que tiene interacción con la absorción. La unión de proteínas plasmáticas es muy alta, del 90 al 99%. Por otra parte, de metabolismo hepático y excreción renal, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es importante? Este medicamento, ¿de acuerdo? Este medicamento va a liberar mucha ¿qué? Insulina. Por lo tanto, la reacción adversa principal de este medicamento es que puedes llevar al paciente a la hipoglicemia. Esto es bien característico. ¿Cómo van a saber que el paciente está en hipoglicemia? Les van a decir,
No, doctor y doctor, es que yo estaba en la noche y empecé a sudar mucho. Por otra parte, me empecé a sentir muy nervioso, muy ansioso. Estas personas se empiezan a ver como pálidas, ¿de acuerdo? Entonces, esa es característica de la hipoglicemia y es muy frecuente que los pacientes cuando no, por ejemplo, se toman la glibenclamida, pero no comen, siguen liberando entonces ¿qué? Insulina. Entonces empiezan a disminuir mucho la concentración de glucosa. Por eso se van a la hipoglicemia. Esto sucede mucho con las personas que se lo toman, pero luego no comen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué le deben decir al paciente? De todos modos, debe seguir usted alimentándose correctamente, llevar a cabo su dieta. ¿Por qué? Porque si no, se va a empezar a sentir mal. Y créanme, me ha tocado ver varios cuadros de hipoglicemia por glibenclamida, ¿de acuerdo? Pero ojo, esto es debido a que no hay una correcta alimentación, ¿de acuerdo? Otro efecto adverso muy característico, así, característico de la glibenclamida, el aumento de peso. Los pacientes empiezan a decir que se sienten más gorditos e inclusive se les hace una pequeña como jibita de búfalo, algunos mencionan, ¿vale? Entonces, algo característico si les preguntan de efectos adversos de glibenclamida va a ser la hipoglicemia y el aumento de peso. Y los pacientes efectivamente luego dicen, no doctor, es que no sé ya si estoy bien porque me puse gordito, ¿de acuerdo? Después de que tomo mi glibenclamida. Y no, ya les dicen que es un efecto adverso del medicamento, ¿de acuerdo? Veíamos las opciones de tratamiento. Ahora fíjense cuáles son las opciones en caso de que la metformina solita no esté funcionando, ¿vale? Si se fijan que dice, si existe intolerancia o contraindicación, valorar qué, sulfonilurea. ¿Qué sulfonilurea ya ustedes ya conocen? La glibenclamida. Glibenclamida. La glibenclamida, perfecto. Entonces, para que vean que los medicamentos que vamos a utilizar van a ser muy frecuentes vistos en la consulta, ¿de acuerdo? Para que vean lo importante de comprender todas las terapias. Vamos al siguiente. Vamos aquí a duplicar lienzo. ¿Ok? Fíjense, doctoras y doctores. Ya vimos entonces la importancia de quién, de la glibenclamida, ¿de acuerdo? Entonces ya vieron ustedes el mecanismo de acción, ya queda claro la importancia de la subunidad sur, ¿de acuerdo? Ahora vamos con otro. Es que tú nos habías dicho que había el GLP-1, ¿de acuerdo? El péptido similar a glucagón. El péptido similar a glucagón, nosotros dijimos que tenía un efecto de ¿qué? ¿Cómo le conocíamos al péptido similar al glucagón? Una incretina, efectivamente. El GLP-1, ¿de acuerdo? El GLP-1 tiene un efecto de incretina. Ahora, ¿qué se les ocurre? Si este es efecto incretina, que yo agonice esta función o que la inhiba. Que la agonicemos, exactamente. Entonces, existe un medicamento que efectivamente es agonista ¿de quién? Agonista de GLP-1, ¿de acuerdo? Y a este medicamento le llamamos exenatida, ¿de acuerdo? Este medicamento es muy beneficioso, ¿vale? Fíjense, este medicamento efectivamente es agonista de GLP-1. Ustedes ya cuando digan, ¿es agonista de quién? Del péptido similar al glucagón, ya van a decir que este tiene un efecto incretina, ¿de acuerdo? Entonces, con este efecto lo que tengo va a ser mayor que estimulación de la secreción de insulina e inhibición de la liberación del glucagón, ¿de acuerdo? Ahora fíjense, tenemos el mecanismo de acción ya muy sencillo, agonismo de quién, agonismo del receptor del péptido similar al glucagón. Este medicamento basta con una dosis, ¿de acuerdo? Normalmente, ¿por qué? Es de acción prolongada, ¿vale? Es de administración subcutánea. Esa es una de las ventajas. Eso luego es pregunta de departamental, ¿de acuerdo? Esa es pregunta de departamental. Ahora fíjense. Esa administración subcutánea aumenta la secreción de insulina. Por otra parte, tiene un efecto en enlentecer el vaciamiento gástrico y en disminuir el apetito. Entonces, también provoca que estos pacientes no quieran estar comiendo en exceso, ¿de acuerdo? Aunque lo indicado sería pues que estos pacientes tuvieran un buen control de su alimentación, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo importante de este medicamento? El problema con el costo. Como ven, suena muy cómodo. Es una sola dosis, ¿de acuerdo? Es por vía subcutánea. Sin embargo, fíjense cuánto cuesta, ¿de acuerdo? 3,159. Entonces, digamos que este medicamento les dure para un mes, ¿de acuerdo? Ahora, les dure para un mes. Hay pacientes, lamentablemente, ¿de acuerdo? Lamentablemente no van a tener para estar pagando estos medicamentos. Entonces, estos medicamentos no van a ser tan costeables y ese es el problema de luego no tenerlos de tenerlos ahora sí que en disponibilidad clínica, ¿de acuerdo? Les digo, esta opción de la vía subcutánea es muy cómoda, ¿de acuerdo? Sin embargo, les digo, lamentablemente el problema pues es el costo, ¿vale? ¿Qué me interesa también? Que enlentece el vaciamiento gástrico, ¿de acuerdo? Y que disminuye el apetito por una interacción que tiene con el hipotálamo, ¿vale? Ahora, otra pregunta que luego les hacen. ¿Quién inhibe o quién desdobla al péptido similar al glucagón? ¿Se acuerdan cuál era la enzima?
efectivamente, dipeptidil, peptidasa 4, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es importante de reacciones adversas, ¿de acuerdo? Las reacciones adversas principalmente van a ser náusea. La náusea se reporta que es hasta del 40 al 45%, ¿de acuerdo? O inclusive hasta el 50%. Entonces, muchos pacientes van a tener náusea, ¿de acuerdo? Por otra parte, también se ha visto que puede haber un caso raro, ¿de acuerdo? Sobre todo en los pacientes con antecedentes de enfermedad pancreática, pero puede haber pancreatitis, ¿de acuerdo? Entonces, algo importante y que les preguntan de la exenatida, la pancreatitis aguda, ¿vale? Efecto adverso característico. Ahora, por otra parte, se menciona que este medicamento, debido a su depuración renal, no se recomienda en tasas de filtración, contraindicado en tasas de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto, como la metformina, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo importante. Principalmente, como les digo, pues van a ser las náuseas, la pancreatitis, y recuerden, todos estos medicamentos, pues hay que tener, a pesar de que no es el efecto característico, la precaución de ¿quién? La precaución de la hipoglicemia, ¿de acuerdo? Ahora, eso es respecto a la exenatida. Entonces, si se fijan, el mecanismo de acción es muy sencillo, ¿de acuerdo? Ok, vamos al siguiente. Entonces, fíjense, doctoras y doctores, algo muy interesante que yo les dije aquí era que ahorita mencionó la doctora Dali, muy importante. Bueno, yo sé que la dipeptidil peptidasa 4 inhibe a quién, al GLP-1. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Inhibo a la DPP4 o la estimulo? Inhibo a la DPP4. Entonces, ¿existe un medicamento que hace eso? Efectivamente, ¿vale? Entonces, vamos a ver ese medicamento. Este medicamento inhibidor de la DPP4, ¿de acuerdo? Se llama saxagliptina, ¿vale? La saxagliptina, ¿de acuerdo? Es un medicamento entonces que lo que provoca es que va a ser el aumento de la concentración de GLP-1, ¿de acuerdo? Entonces, la ventaja es que nosotros sabemos que si el GLP-1 tiene un efecto de incretina, el GLP-1 tiene un efecto de incretina, y ya vimos que hasta tenemos un medicamento que aumenta este efecto, que ¿cómo se llama ese medicamento agonista de GLP-1? Exenatida, perfecto. Y yo sé que el GLP-1 es inhibido por el DPP4, por eso es lo que provoca que rápidamente se desdoble con rapidez. Bueno, muy sencillo, digo, inhibo a la DPP4. Este medicamento nuevamente se llama saxagliptina, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles las ventajas de este medicamento? Que aumenta la concentración del GLP-1, eso ya no hay problema. Ustedes ya saben que el GLP-1 tiene este efecto de incretina, mayor liberación de insulina, disminución de la liberación del glucagón, ¿de acuerdo? Que veíamos que tiene efecto a nivel de las células tanto alfa como beta, ¿de acuerdo? Ahora, por otra parte, vemos también que esto lo que va a provocar de la saxagliptina se menciona que aumenta la motilidad gástrica y el estado de saciedad. Entonces, nuevamente, lo que también procuro es que este medicamento, ¿de acuerdo? Ayuda a que al paciente o la paciente no esté teniendo que comer constantemente, sino pueda regular su dieta, ¿vale? La administración es oral, del metabolismo hepático y eliminación renal, de las reacciones adversas. Nuevamente, a veces no son los efectos, como quien dice, más frecuentes, ¿de acuerdo? Pero se ha visto que luego puede haber artralgias, ¿de acuerdo? Dolor articular. Eso es luego característico de la saxagliptina. Y si se los preguntan, es como una pregunta nuevamente no tan... no es como lo más frecuente, pero luego les quieren preguntar efectos adversos raros. Entonces, puede ser las artralgias, ¿de acuerdo? Pero nuevamente es muy raro este efecto adverso. Otra cosa de lo que se menciona con la saxagliptina, ¿vale? Es que puede llegar a haber aumento de hospitalización por falla cardíaca, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente hay que estar pendientes si el paciente está presentando alguna alteración cardíaca, ¿de acuerdo? Ahora, algo interesante es que este medicamento se ha visto que puede mejorar cuando está en ayuno. Entonces se recomienda que los inhibidores de la DPP4, en este caso la saxagliptina, se administren en condiciones del ayuno, ¿de acuerdo? Porque se ha visto que hay una mejoría en la hiperglucemia, ¿de acuerdo? Fíjense, el último mecanismo de acción también va a estar muy sencillo. Nosotros habíamos visto, ¿de acuerdo? Habíamos visto que tenemos un receptor. Un receptor muy importante a nivel de ¿qué? De tejido adiposo, que lo inducen los ácidos grasos, ¿no? El PPAR gamma. ¿Y cuáles eran los efectos del PPAR gamma? Exacto, un efecto antiinflamatorio.
Entonces, fíjense, doctoras y doctores, se les ocurre y dicen, bueno, si este aumenta la sensibilidad de la insulina a nivel de músculo y a nivel de tejido adiposo y hepático, entonces, ¿qué se les ocurre? Dicen, bueno, hay que agonizar este receptor PPAR gamma, ¿no? El receptor proliferador activador de peroxisomas. A este receptor se le llama, perdón, a este medicamento se le llama pioglitazona. ¿De acuerdo? Y miren, lo bonito es que ustedes ya con este medicamento, bueno, más bien ya al saber cómo funciona el PPAR, ¿de acuerdo? Ya no batallan y dicen, ah, bueno, yo sé que este medicamento, en cuanto lo lea, ¿qué me dice? Es un sensibilizador a la insulina, por supuesto, por el tipo de efecto que tiene. Ahora, ¿agonismo de quién? Del receptor proliferador de peroxisomas. A estos tipos de medicamentos se les llaman tiazolidinedionas, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque hasta parece luego trabalenguas, ¿de acuerdo? Pero lo más importante, pioglitazona, ¿vale? Ahora, ¿qué se ha visto de los efectos que tiene? Se ha visto que este medicamento aumenta la captación de ácidos grasos y su almacenamiento, entonces también es benéfico porque evitamos que haya muchos ácidos grasos en circulación, aumenta la sensibilidad a la insulina y las propiedades antiinflamatorias, ¿de acuerdo? Uno de los pequeños cosas es que fíjense, si aumenta la captación en el tejido adiposo, ¿cómo creen que vean a esta persona? ¿Más gordita o más flaquita? Más gordita, llenita, más gordita. Más gordita, efectivamente. Entonces, el efecto principal adverso de este tipo de medicamentos va a ser, va a ser el, ay, perdonen, va a ser el aumento de peso, ¿de acuerdo? Entonces, esto es característico, en este caso, de los receptores activadores del proliferador de peroxisoma. Y ustedes ya dicen, ah, por supuesto, yo me acuerdo que con Fer vimos que en este caso, los receptores, de acuerdo, de PPAR gamma, se activaban con los ácidos grasos, pero esta era a nivel de qué? A nivel de tejido adiposo. Entonces, yo espero que el mecanismo de acción de esto sea a nivel de dónde? Del tejido adiposo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no se les olvide algo característico, las tiazolidinedionas, aquí me faltó una E, ¿de acuerdo? Es algo característico que se los vayan a preguntar, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los ligandos del receptor de PPAR gamma? No les suelen preguntar cuál es el ligando natural, pero en caso de que les pregunten cuál es el ligando natural, ya saben que va a ser quién, que va a ser los ácidos grasos, ¿de acuerdo? Aunque en la bibliografía se dice que hay demasiados ligandos. Ahora, respecto a un poco de farmacocinética de la pioglitazona, se ve lo siguiente. Se ve que en la pioglitazona tienen una absorción en muy poco tiempo. Se ve que hay una absorción de 2 a 3 horas, ¿de acuerdo? Entonces también tiene una absorción en un pequeño intervalo de tiempo, ¿de acuerdo? Y algo interesante de las tiazolidinedionas, ¿de acuerdo? Es que estas no se ven afectadas por los alimentos, a comparación de los que anteriormente hemos visto, ya sea glibenclamida, ya sea exenatida, ya sea saxagliptina, ¿de acuerdo? Entonces, no se ven afectados por alimentos, ¿vale? Y ahora sí, ya por último, de acuerdo, doctoras y doctores, algo que me interesa entonces, el aumento de peso como efecto adverso. Por otra parte, se ha visto que también puede haber edema porque hay mayor retención de líquidos, ¿de acuerdo? Y esto va a ser también debido a esta interacción que tiene con estos receptores de PPAR gamma y las propiedades que tiene antiinflamatorias. Por otra parte, se ha visto que también puede llegar a aumentar las fracturas óseas, el aumento de falla cardíaca, ¿de acuerdo? Ahora, algo importante, hay que de todos modos estar monitorizando, se menciona que hay que hacer exámenes regulares de la retina, ¿de acuerdo? Debido a que pueden estos medicamentos llegar, no es lo más característico, pero pueden llegar a representar algo que se llama edema macular, ¿vale? Entonces, el edema macular provocaría alteraciones visuales. Entonces, si ustedes van a dar un medicamento como la pioglitazona, de acuerdo que necesitan estar monitorizando cambios visuales. Habíamos visto un medicamento que también ustedes forzosamente tenían que llevar al oftalmólogo en segundo bloque. ¿Se acuerdan cuál era ese medicamento? Que les decía, este medicamento sí o sí, ustedes tienen que ir a dónde? Tienen que ir a consulta oftalmológica antes de prescribirlo, que era para artritis reumatoide. Recuerden, las hidroxicloroquinas, ¿de acuerdo? Entonces, listo, doctoras y doctores, este es el efecto de las tiazolidinedionas, ¿de acuerdo? En este caso, la pioglitazona. Vamos a ver ya lo último de diabetes mellitus, ¿de acuerdo? Que van a ser las insulinas. Hacían una pregunta muy importante, bueno, más bien un comentario, decían, ¿los receptores tirosina-sinasa pueden hacer un blanco farmacológico? Efectivamente, ¿de acuerdo? Pueden ser un blanco farmacológico muy importante. Entonces, miren, esto está muy sencillo.
Hay pacientes, por ejemplo, los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, que son, que antes llamada la insulino dependiente, que estos pacientes, por ejemplo, no secretan insulina debido a que tienen una enfermedad autoinmunitaria que lo que hace es degradar las células o destruir las células beta pancreáticas. Entonces, ¿qué se hace? Dicen, bueno, vamos a administrar insulina, ¿de qué manera? Exógena, ¿de acuerdo? Insulina directa. Antes se obtenía de los puerquitos, ¿de acuerdo? De ahí se obtenía la insulina. Sin embargo, ya en la actualidad se obtiene por métodos de ADN recombinante, ¿de acuerdo? Por ingeniería génica. Entonces, pues esto también a favor de, pues poco a poco ir dejando los modelos animales para poder ir desarrollando modelos menos invasivos. Ahora, nosotros generamos insulina exógena, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Administrársela al paciente y que éste active directamente a los receptores tirosincinasa. Si yo activo a los receptores tirosincinasa, lo que voy a provocar es que una translocación de los GLUT4 para que aumente la captación de glucosa y el metabolismo de almacenaje. Por otra parte, a que active al receptor de insulina intracelular y me promueva crecimiento celular, síntesis proteica, síntesis de glucógeno y transporte de glucosa. Entonces, en conclusión, el mecanismo de acción de las insulinas es un agonismo de los receptores tirosincinasa. Vamos a tener entonces las insulinas, ¿de acuerdo? Que son agonistas del receptor tirosincinasa. Entonces, ustedes ya lo bueno es que ustedes ya saben todo el efecto que tiene la insulina. Así que si se fijan, doctoras y doctores, inconscientemente ayer, aunque parece que no vimos farma, vimos mucha farma. Solamente hoy le estamos sabiendo qué aplicar, ¿de acuerdo? Las insulinas, doctoras y doctores, tenemos dos clasificaciones, ¿de acuerdo? Muy sencillas, ¿vale? Tenemos insulinas envolopandrial y basales. Entonces, cuando ustedes les pregunten cómo divido a las insulinas, ¿vale? Las vamos a dividir en dos. Unas que se les conoce envoloprandial, ¿de acuerdo? ¿Qué se les ocurre cuando escuchan voloprandial, doctoras y doctores? Cuando una insulina es envolopandrial, efectivamente, ¿de acuerdo? Esta se administra posteriormente a qué? Posteriormente a haber comido. ¿Para qué? Para suplir la función, de acuerdo, del páncreas. Es decir, lo que nosotros queremos, pues es que lo óptimo sería que cuando alguien coma secrete la insulina. Por ejemplo, todas ustedes están chavitas, están chavitos, entonces su páncreas pues está jalando a todo dar, ¿de acuerdo? Entonces ustedes comen, secretan insulina, ¿vale? Entonces nosotros tratamos de ¿qué? Tratamos de emular esta función, ¿de acuerdo? Por eso se comenta que esta insulina, de acuerdo, se debe dar cuando se debe comer. Sin embargo, algo muy interesante, y fíjense, esto es como algo muy interesante. Este tipo de insulina, de acuerdo, este tipo de insulina se suele dar antes de los alimentos, 30 minutos. ¿Por qué? Porque tarda 30 minutos en alcanzar el torrente sanguíneo, es decir, en alcanzar su absorción. Entonces, por eso se refiere envoloprandial, como bien lo dijeron, relacionado con ¿qué? Con la comida, ¿vale? Aunque últimamente ya hay, ahorita vamos a ver que hay varios tipos, ¿vale? Hay varios tipos y hay algunas que se pueden dar, inclusive se pueden administrar en cuanto se come, ¿de acuerdo? No necesariamente los 30 minutos antes. Esto era con la primera insulina de voloprandial que se le conocía como la insulina regular, ¿vale? Pero ahorita vamos a ver esto de los tipos de insulina. Ahora, esto es en general, pero ahorita vamos a ver que los 30 minutos antes de los alimentos también ahorita vamos a ver que se puede modificar. Ahora, por otra parte, tenemos la basal, ¿de acuerdo? Insulinas basales. Basales. ¿A qué se refiere basales? Efectivamente, estas van a ser insulinas ¿de qué? Insulinas de acción prolongada, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que intentamos es que el paciente tenga una concentración de insulina estable a lo largo del día, ¿de acuerdo? Aunque van a ver que hay dosificaciones donde se modifica la insulina basal, ¿de acuerdo? Con bolos de insulina pandrial, ¿vale? Para que no crean que es como una o la otra, no, puede haber combinaciones, ¿de acuerdo? Esto nuevamente es muy variable, de hecho, aquí viene lo siguiente. Esto es la clasificación, insulina envoloprandial, insulina basal. Ahorita voy a hablar de cada una más a detalle. Ahora, ¿qué es lo importante? Que la insulina depende de muchos factores, ¿de acuerdo? Depende de factores hablando farmacocinéticamente. ¿Cuáles son esos factores? Que va a depender de la solubilidad del preparado de insulina. Ahorita van a ver que hay varias presentaciones. Solubilidad. ¿A ustedes, doctoras y doctores, han visto que sus abuelitos, tías o tíos o algún familiar les pongan insulina? Sí, ¿Sí? pues, ¿A quiénes les han puesto? a mi abuelito, quizás. Ah, ¿cómo? Perdón, no escuché la última parte, doctor. Bueno, ¿sí me están escuchando? Sí, Sí, ah, ok. Entonces,
la solubilidad del preparado de la insulina va a depender de la densidad local de los vasos sanguíneos. Densidad local de los vasos sanguíneos. Y por otra parte también va a depender de los factores circulatorios, ¿de acuerdo? Del estado de la paciente. Por eso es que la insulina también es un poco difícil luego también de administrar, y hay pacientes que luego pueden llegar a la hipoglicemia con una dosis, pero esa misma dosis en otro paciente lo mantiene súper bien, pero en otro paciente no le estás teniendo un efecto terapéutico porque no es la dosis adecuada. Entonces, por eso las insulinas también es irlas manejando poco a poco, ¿de acuerdo? Ahí entiendo, lo de la insulina, pero se la quitaron después. Sí, hay pacientes, por ejemplo, que luego nos llegan en una hiperglicemia muy alta, ¿no? Por ejemplo, normalmente arriba de 350, 360, ¿de acuerdo? Ya están casi llegando a cuadros que pueden generar cetoacidosis diabética. Ahora, algo decía una doctora, hay pacientes que les llegan en verdad con 500, 600, 800 de glucosa. Es más, dicen que decía la doctora, si ustedes los lamen, van a saber azúcar esos pacientes. Entonces, estos pacientes llegan así, bien tranquilos, en verdad llegan así como, no, yo venía así a mi consulta regular. Ok, estos pacientes para bajar esa cantidad excesiva utilizamos la insulina, ¿de acuerdo? Porque imagínense, con pura metformina o glibenclamida va a ser un poco más difícil, ya que todas las insulinas, todas, ¿de acuerdo? A excepción de una que les voy a ir a dar como dato curioso, ¿de acuerdo? Se utilizan inyectadas, ya que la insulina no se puede dar oral, ¿de acuerdo? Porque las proteasas digestivas la degradan, ¿vale? Entonces, algo importante es que todas las insulinas las administramos parenterales. Y es por esto, porque las enzimas digestivas las degradan. La vía oral no es una forma de administración. Si hubiera una forma oral de la insulina, no, hombre, en verdad cambiaría mucho la historia de los tratamientos, ¿de acuerdo? Pero lamentablemente, pues no existe, debido a la degradación digestiva. Degradación digestiva. Entonces, insulinas no hay presentación oral, ¿vale? Hay una presentación inhalada, de acuerdo, que se aprobó apenas en el año 2014, que se llama Afresa, ¿de acuerdo? Esta Afresa es una presentación inhalada de la insulina, ¿de acuerdo? Pero ahorita en México yo no la he visto, ¿de acuerdo? Ahorita solo la he visto que la mencionan en comunidad norteamericana. Entonces, ¿qué es lo importante? Que este medicamento también se ha visto que tiene una acción rápida. Se dice que su inicio de acción es de 10 a 30 minutos. Sin embargo, que hay que tener precaución con pacientes con neumopatía obstructiva o que tengan EPOC, ¿de acuerdo? O algún otro riesgo pulmonar. Pero ahí nada más lo van a conocer como Afresa, ¿de acuerdo? Vi el costo y aproximadamente por mes a los pacientes les está costando $200 o $100. Entonces, como ven también, pues si lo pasamos a México, considerando todo lo que va a implicar, se ve que es un medicamento que va a estar también tal vez un precio entre tal vez 1,000 o 3,000 pesos. Entonces, pues también ahorita no es una opción de tratamiento aquí en México, ¿vale? Pero en su bibliografía luego les aparece así como lectura general, por eso es un detalle curioso, no se los van a preguntar. ¿Vale? Ahora, regresando a las insulinas, vamos ahora a ir viendo cuáles son las importantes del bolo prandial y cuáles son importantes de las basales, ¿de acuerdo? Estos son medicamentos muy importantes de otros sectores porque ya van a rotar en endocrino, van a rotar en hospital y les van a ir explicando cómo se administran las insulinas, de acuerdo a los regímenes terapéuticos, y cómo lo importante es que una vez que se administre la insulina, ir monitorizando a su paciente. ¿De acuerdo? Insulina. Entonces vamos a empezar con las del bolo prandial, ¿de acuerdo? Bolo prandial. Entonces, fíjense, doctoras y doctores, las insulinas del bolo prandial, ¿de acuerdo? Van a ser, como les digo, las que se intenta tener una concentración de insulina necesaria para los cuadros de hiperglicemia que se pueden generar por los alimentos, ¿de acuerdo? Ahora, estos medicamentos, ¿de acuerdo? Principalmente se conocen como de acción rápida, ¿de acuerdo? Entonces, las insulinas de bolo prandial se conocen así por lo mismo, porque su efecto debe ser rápido, debido a que el paciente acaba de comer, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos varios tipos. Tenemos una que se llama, ¿de acuerdo? Tenemos una que se llama regular, ¿de acuerdo? Regular. ¿A qué se refiere esto de regular? Que es de las primeras insulinas que surgen de bolos prandiales. Entonces, ¿qué dicen? Ok, esta insulina requiere para que alcance el torrente circulatorio 30 minutos. Entonces, 30 minutos antes de los alimentos es cuando se debe empezar a administrar, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué se ha visto? Que el inicio de esta tipo de insulina, aquí les voy a poner como
unos cuadritos, ¿de acuerdo? Aquí, inicio, duración, ¿de acuerdo? Se ha visto que el inicio de la regular va de media hora a una hora, es decir, de 30 minutos o a 60 minutos, ¿no? Y se ha visto que el efecto de duración de este tipo de insulinas, la regular, solamente es de 6 a 8 horas. Si se fijan, no cubre todo el día, ¿de acuerdo? Por eso es inicio de acción rápida. Ahora, las demás tipos de insulinas de bolo prandial, los nombres son derivados de las modificaciones en aminoácidos, ¿de acuerdo? Y tenemos los siguientes. Tenemos la Lispro, ¿de acuerdo? Lispro. Lispro se refiere a una modificación en la lisina y la prolina, ¿de acuerdo? Ahora, por otra parte, tenemos una que se llama la aspártica, ¿de acuerdo? Que aquí lo que vemos es una también modificación del ácido aspartico, ¿de acuerdo? Que sustituye a una prolina, a una prolina. Estos son detalles muy específicos, no se las van a preguntar, ¿de acuerdo? De hecho, solo les ponen insulinas en general, pero esto es como para que lleven un poco más de información. Y tenemos otro tipo de insulina, que es la glulicina, ¿de acuerdo? Glulicina, ¿vale? Ahora, estas son las que tenemos. Algo importante que se ha visto es que el inicio de las lisproaspártica y de las glulicinas, ¿de acuerdo? Ojo, ahorita van a ver la diferencia. Todo lo que ahorita les voy a poner es de Goodman, perdón, de Goodman y Golan, ¿vale? Principalmente de Golan. Ahorita les voy a poner un cuadro que viene en su práctica para que vean las diferencias que les pueden preguntar. ¿Qué dice Golan? Dice que lispro, aspártica y glulicina empiezan de los 10, ¿de acuerdo? Empiezan de los 10 a los 25 minutos, ¿de acuerdo? A los 25 minutos. Entonces, como ven, estas tienen un efecto todavía más rápido, ¿de acuerdo? Más rápido que ¿quién? Que la regular. ¿De qué va a depender que yo use una lispro, una aspártica, una glulicina? Va a depender de las características del paciente, de la disponibilidad del hospital o del instituto donde se encuentren, ¿de acuerdo? Ahora, de duración máxima, se comenta que tanto lispro, aspártica y glulicina es de 4 horas. Lo importante es que estos regímenes de las tipos de insulina se van a ir modificando para que el paciente no llegue a la hipoglicemia, ¿de acuerdo? De hecho, efecto adverso característico de las insulinas, siempre, siempre hipoglicemia, ¿de acuerdo? Y ya ustedes ya saben que estos pacientes pues no los van a dejar ciegos, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver las basales. Las basales, ¿qué va a pasar? Tienen una duración más prolongada, ¿de acuerdo? Entonces, acá vamos a poner las basales. Ahora, tenemos otros medicamentos que son las basales, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver primero la famosa NPH, ¿de acuerdo? NPH. La NPH es se le llama protamina neutra de Hagerton, ¿de acuerdo? Protamina neutra de Hagerton, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué se le llama así? Bueno, esta es porque contiene protamina. La protamina es una proteína rica en arginina y esta se aísla del semen del pescado. Lo que hace es que la protamina, ¿de acuerdo? El hecho de tener protamina, ¿de acuerdo? Sí, yo sé que tal vez suena un poco extraño lo del que es rica en arginina aislada del semen del pescado, pero ahí es donde pues se ubica, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace la protamina es prolongar la absorción, ¿de acuerdo? Prolonga la absorción de la insulina. Entonces, eso es lo que hace, doctoras y doctores, que ustedes puedan extenderla, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué me interesa con esto de prolonga la absorción de la insulina? ¿Cómo va a ser el inicio? ¿De acuerdo? Fíjense, el inicio de estos medicamentos, el inicio en el caso de la NPH, se marca que es aproximadamente de las 2 a las 4 horas, pero de duración, puede llegar de las 12 hasta las 18. Entonces, como ven, es mucho tiempo, ¿de acuerdo? Ahora tenemos otros tipos, ¿de acuerdo? Tenemos otros tipos de insulinas basales. Tenemos una que se le llama la insulina de tipo glargina, ¿de acuerdo? Estas, por favor, doctoras y doctores, no se les vayan a olvidar. Tal vez ahorita no me interesa tanto que se aprendan todos los nombres, pero sí me interesa que lo guarden para cuando ustedes ya vayan en ciclos clínicos, porque luego les van a decir, es que el paciente lleva una insulina, una tipo de NPH. Ustedes ya dicen, es insulina basal. Es que le pusieron una lispro. Bueno, es que es una de tipo bolo prandial, para que lo empiecen a distinguir, ¿vale? Ahora, por otra parte, tenemos otra insulina que se llama Detemir, ¿de acuerdo? Detemir. Entonces, tenemos de basales la NPH, la glargina y Detemir, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo importante? De la glargina, esta va a tener también modificaciones, ¿de acuerdo?
y tiene una sustitución, ¿de acuerdo?, de una asparagina por una glicina. ¿Por qué esto es importante? Porque esta modificación incrementa el pKa de la insulina. Y el pKa, recordar que nosotros, este coeficiente y grado de disociación me va a poder definir si es ácido o base. Lo que hace esta modificación, es que manda el medicamento a ser más neutro, una insulina más neutra. Y ustedes, ¿qué han visto? Cuando vimos el primer bloque, ¿qué les decía? ¿Lo neutro se absorbe más o se absorbe menos? Se absorbe más. Se absorbe más. Efectivamente. Entonces, ¿lo hacemos neutro para qué? Para que este medicamento poco a poco pueda irse absorbiendo, ¿de acuerdo? Pero nuevamente lo haga en menor medida, pero lento, ¿de acuerdo? Por eso se ve un efecto que se dice retrase la absorción. ¿Para qué? Para que lo prolongue, ¿de acuerdo? Entonces, aquí retraso de la absorción. ¿Ok? De la glargina, ¿de acuerdo? Y de la y algo importante aquí de la glargina, bueno, ya no ocupo, pero déjenme aquí borrar esto de lo de Temir. Ok, de la glargina, ¿cómo es el inicio? El inicio es de 2 a 4 horas también, 2 a 4 horas. Por otra parte, se ha visto que su efecto es mayor. La duración es de 20 a 24 horas. ¿De acuerdo? De 20 a 24 horas. Ahora, por otra parte, tenemos una que se llama Detemir, ¿vale? De Detemir, aquí también lo que hay es una modificación, que es una modificación respecto también a la lisina, ¿de acuerdo? Pero nuevamente con eso no me quiero meter tanto para no atiborrarlos. Lo importante es que hay glargina, NPH y Detemir, ¿de acuerdo? En el Detemir se ha visto que lo que se hace con esta modificación de la lisina es que tenga mayor unión a proteínas plasmáticas. Si se une más a proteínas plasmáticas, UP, unión a proteínas, ¿de acuerdo? Si se une más a proteínas como la albúmina, ¿de acuerdo? ¿Qué va a ocurrir? Al unirse más a proteínas como la albúmina, lo que va a provocar es que retarda su absorción. Entonces, poco a poco se va liberando de esta albúmina para tener su efecto, ¿de acuerdo? Del Detemir se ha visto que el inicio es de 2 a 4 horas, y por otra parte su duración es de 20 a 23 horas, ¿de acuerdo? De 20 a 23 horas. ¿Vale? Entonces, si se fijan, tanto NPH como glargina como Detemir tienen bastante duración, ¿de acuerdo? Lo importante es que estas son las consideradas basales. Ahora, efecto adverso que les decía característico de la insulina y lo que me preocupa más es que el principal riesgo va a ser que me lleva a la hipoglicemia. ¿Por qué? Porque no hay una correcta, alimentación de nuestro paciente, ¿de acuerdo? De hecho, se le describe como un consumo inadecuado de carbohidratos, ¿vale? Ahora sí, ya tenemos este tipo de insulinas, tanto de acción rápida como basales. Ya por último, hay una gráfica muy famosa, ¿de acuerdo? Una gráfica muy famosa respecto a las insulinas. Entonces la vamos a hacer para que eso ya quede bien claro, ¿vale? Fíjense, hay una gráfica que hace lo siguiente. Se grafica el tiempo en horas con respecto a la velocidad de la infusión de glucosa, ¿de acuerdo? Velocidad de infusión. Esto es para medir el efecto que va a tener la insulina en el organismo, ¿de acuerdo? Y esta gráfica normalmente se escribe cada 3 horas. 6, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24, ¿vale? Y la velocidad de infusión normalmente va del 1 al 7, ¿vale? No voy a meterme en tantos detalles para que también no les sea tan cansado, pero fíjense, cuando se grafican lispro, aspartica y glulicina, ¿de acuerdo? ¿Estas de qué son? ¿De bolo o basales? De bolo. Sí. Entonces, se grafica, ¿de acuerdo? Y se ve esto, ¿de acuerdo? Que esto es la duración de insulina, lispro, aspartica y de glulicina.
Por otra parte, se compara con las NPHs. Las NPHs dijimos que son basales o de bolo. Basales. Basales. Entonces, se ve que aquí ocurre esto. Se prolonga la curva. ¿De acuerdo? Esto es para la NPH. Por otra parte, vimos también que vimos glargina y detemir. Vamos a graficar detemir. Se ha visto que detemir también tiene lo mismo, va a estar más prolongada, pero detemir dijimos que llega aproximadamente ¿a qué? A 23 horas. Detemir. ¿De acuerdo? Y se ha visto por otra parte que glargina. Glargina, esta tiene todavía mayor duración, 24. Esta comparación de las gráficas es lo mismo que vimos, cuánto va a ser la duración que tiene tanto cada insulina. Y vemos que las del bolo tienen una duración menor, las de bolo prandial, ¿a comparación de quiénes? A comparación de las basales, ya sean la NPH, detemir y glargina, ¿de acuerdo? Ahora fíjense, ya terminamos con insulinas. Cuando yo entonces veo a un paciente con diabetes, me voy desde qué tratamiento integral, desde lo que come, y recuerdo a quién, al MIAF alfa-glucosidasa, que ya van a ver que hay medicamentos que se llaman inhibidores de las disacaridasas, ¿de acuerdo? En fin, también rompen carbohidratos. Por otra parte, vemos que también aquí nos vamos a las células beta pancreáticas y agarramos mecanismos como quién, como el canal sur, ¿de acuerdo? Que está aquí de canal potasio ATP. Por otra parte, también me voy a mis receptores de tirosincinasa, como quién, como la insulina. Por otra parte, ¿qué hago? Me voy a los péptidos, como el GLP-1, ¿de acuerdo? Que tiene un efecto de incretina, como ustedes me decían. Recuerdo también que al GLP-1 lo inhibe ¿quién? La DPP-4, ¿de acuerdo? Por eso tiene una inhibida muy corta de 2 a 4 minutos. Entonces, lo que inhibo es a la DPP-4. ¿Vale? Ahora ustedes ya cuando vean diabetes mellitus ya lo van a tratar de manera integral y saben qué hacer desde un fármaco que oral hasta un fármaco, ¿de acuerdo? Que vamos a dar parenteral. Ya por último quiero decir esto, ¿vale? Vamos a ver esta gráfica. Esta me interesa para cuestiones de su departamental. Aquí ustedes, esta es de su práctica de farmacología, ¿de acuerdo? Esta es de su práctica y para preguntas, ¿de acuerdo? Por si no llegan a ver las mismas características del Golan, no se asusten. Nuevamente la farma con la diferente bibliografía, pues va a modificarse. Entonces, fíjense, aquí de hecho es lo que les dije, de acuerdo en pocas palabras, ¿vale? Tenemos las insulinas, pero aquí cómo las dividen, de acción corta, las dividen de acción corta, de acción rápida, lisproaspartica glulicina, de acción intermedia a la NPH, pero ya ustedes vieron que también se clasifica en basales. Y tenemos de acción prolongada. Fíjense lo importante, si nosotros recordamos la insulina de acción corta, ¿de acuerdo? Es porque literalmente pues tienen una duración muy rápida, ¿de acuerdo? Entonces, las insulinas de acción rápida, 4 horas. Intermedia, decíamos que la NPH aproximadamente de 12 a 18. La glargina de 20 a 24. Por eso se les considera prolongadas, ¿de acuerdo? Para que no se vayan a asustar cuando vean esta clasificación de intermedias, prolongadas y rápidas, ¿vale? Entonces, esta es de su práctica y nuevamente, si se los preguntan, ustedes ya saben cuáles son los parámetros, ¿de acuerdo? Aquí son más específicos, aquí les ponen la vida media, la vida de administración, pero si se fijan en pocas palabras, los parámetros no son muy diferentes, ¿de acuerdo? Si se fijan, mientras más dure el fármaco, pues más va a tardar en eliminarse. Si se fijan, 3 a 6 horas, 2 a 5, 3 a 5, 5 horas, las de rápidas, ¿de acuerdo? Basales, la NPH dura de 12 a 18 horas, se elimina de 10 a 16 la vida media, de acuerdo al 50%. Si se fijan, casi son los mismos parámetros. La glargina dura 24 horas, de acuerdo, detemir dura hasta 23, ¿vale? Entonces, aquí lo importante es que estos parámetros se los pueden preguntar y por eso les dejo también la tablita, para que si les preguntan algún parámetro muy, muy específico, ¿de acuerdo? Pues ustedes también los puedan ver. Pero si se fijan es lo mismo que dijimos, para pacientes, para control de hiperglucemia, cuando que los pacientes tienen mucha concentración alta de glucosa, es cuando los podemos usar. Y les decía, mayor a 300 ya es casi un indicativo de usa insulina para disminuirla, ¿de acuerdo? Ahora, por otra parte, vemos también la hemoglobina glicosilada, ustedes ya saben cuál es ese el uso, ¿de acuerdo? Ahora,